permite que ustedes y yo estemos en este lugar. Mucha gente quisiera estar en este lugar, pero también mucha gente no quiere estar en este lugar, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su vida de usted, por la mía y pues por sus familias, más que nada, ¿verdad? Que nos siga bendiciendo, nos siga dando trabajo, nos siga dando la bendición que hasta hoy sin merecer nos ha dado. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a aprender de nuevo de ese texto que leímos ahorita. Amén. Es Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Si puede ponerse de pie, hágalo, si no sentado también. Padre, en el nombre de Jesús, antes que nada te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, Señor. Gracias porque usted nos permite, Señor, aún gozarnos en su presencia, Señor. Gracias porque usted hizo posible que estuviéramos reunidos en este lugar. Sabemos que nada es casualidad, precioso Señor. Bendiga, Señor, lo que se va a llevar a cabo en este lugar, Señor. Que esta palabra sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, Señor. Que podamos transmitir este mensaje también a aquellas personas que aún, Padre, aún están alejados de tu presencia, Señor. Bendice esta congregación, bendice a todos los que se reúnen en este lugar, Señor, y aún bendice también la congregación de la Iglesia Maranata, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, gracias, hermanos. Gracias porque a veces no nos damos cuenta, pero normalmente estamos siendo bendecidos de parte de Dios. Amén. Estamos siendo llevados por medio de su palabra. Muchas veces hemos, ¿cómo decirlo? Hemos sido rebeldes, hemos sido rejegos, decimos por aquí, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia quiere bendecir su vida, quiere bendecir la mía también. Amén. Y nos vamos a enfocar en el tema de hoy, se llama la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Vamos a hablar un poco de eso. ¿En qué se enfoca la vida espiritual? ¿Hasta dónde lo hemos entendido cada uno de nosotros? ¿Verdad? ¿De dónde viene la fuente de la vida espiritual? Amén. Y vamos a iniciar. Primeramente, pues, viendo la importancia que es, ¿verdad?, que podamos entender qué es la vida espiritual. Y de qué manera podemos confirmarla primeramente en nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces nos preocupamos en mirar el reflejo de la vida espiritual en las demás personas. Y a veces en nosotros no nos enfocamos, y eso es lo que tenemos que empezar, principalmente en cada una de nuestras vidas, y que podamos nutrirla también y transmitirla a aquellas personas que ahorita lo están necesitando también. Están necesitando, vemos cómo está el mundo decaído, hermanos, lleno de maldad, de pecado, de tantas cosas terribles que están pasando en el mundo. Nada más, no perdemos mucho cuando abrimos el periódico, casi no se usan ya los periódicos, pero por ejemplo en las redes sociales, las noticias, en la televisión, las noticias, vemos todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y ahí entramos nosotros también, hermanos, ¿sí? En tantas cosas que pasan, de que nosotros necesitamos en nuestra área, que nosotros estamos, por ejemplo aquí en Ameca, Jalisco, los que somos de aquí, preocuparnos por vivir una vida abundante delante de Dios, una vida nueva. Dice aquí el versículo 4 al final, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la invitación que nos hace este texto, que andemos en una vida nueva, ¿sí? Que la entendamos, que podamos creer que estamos en otro ciclo de nuestra vida, de cuando estuvimos antes allá, que estábamos en el pecado, y que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Amén.
pero que al final el Señor nos dio vida juntamente con Él, dice. ¿Amén? Vamos a ver un texto, ¿sí? Dice que tenemos que también así, por medio de nuestra vida, animar a aquellas personas, a más cristianos, a más personas que estén fuera del cristianismo también, a que conozcan a Jesús, y a los que ya están, que sean fieles, para poder seguir gozándonos en Cristo Jesús, hermanos. Porque es un gozo, la verdad, el conocer más personas en Cristo, el traer personas a Cristo, eso es parte también de nuestro ministerio, hermanos. ¿Ven? Vamos a ver 4 puntos. Yo lo dividí en 4 puntos esta predicación, y el primero es ¿de dónde fluye la fuente de la vida? ¿Verdad? Tenemos que nos quede claro todas esas cosas. O sea, esto del Evangelio, esto de la palabra de Dios, muchas veces lo vemos como tedioso cuando no nos interesa. Pero cuando te interesa la palabra, hermano, lo ves algo importante y que cada vez lo ves más grande y que quieres más. Y eso es donde nos quiere llevar. Dice, ¿de dónde viene la fuente de la vida? ¿De dónde fluye? Dice que fluye de Dios Padre. Vamos a ver una cita ahí en 1 Corintios 1, 3, por favor. 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 3 y 4. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando nos ponemos a analizar, mucha gente vive la vida, ¿cómo decirlo?, a cómo se mira el sistema. Se mueven conforme al sistema, conforme al mundo, conforme las cosas se les van dando. Pero nosotros tenemos que tener claro que hay una fuente de vida. Y ahí fluyen todas las cosas, hermano. Dios hizo el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en ello hay. Entonces es importante que nos enfoquemos en que hay un solo Dios verdadero. Y solamente de Él, dice que de Él fluye la vida espiritual, la vida que realmente nos da el gozo y la tranquilidad también de vivir en este mundo, a pesar de que está, dijimos, lleno de ¿qué? De maldad, de pecado y de tantas cosas también. ¿Amén? Vamos a ver otra cita también en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21. San Juan 5, 21. Y voy a leer hasta el 25. Y aquí vemos también cómo la fuente de vida fluye también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice San Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces, la importancia, hermanos, de estar atentos a la palabra de Dios. Es bonito cuando nos reunimos en un lugar como este, pero más bonito es cuando realmente usted deja que el Espíritu Santo obre por medio de su palabra en usted, hermano. ¿Amén? Que realmente sintamos esa paz, ese gozo, que realmente todo viene fluyendo de Dios para un beneficio propio, personal, ¿sí? El mundo ofrece muchas cosas allá afuera, ¿sí? Pero si nosotros estamos atentos a la palabra, dice que no vamos a perder la batalla, siempre vamos a estar de victoria en victoria. ¿Ven? Vamos a ir a otra cita, acompáñenme a Romanos 8, 9. Romanos del 8 al 9, perdón, capítulo 8, versículo del 9 al 13. Y aquí estamos mirando de dónde fluye la fuente de la vida espiritual. Estamos hablando de la vida espiritual, no de la vida física. La vida física sabemos que
esa es otra historia. Ahorita estamos enfocados en lo espiritual, en lo que realmente tiene valor aquí en la tierra, pero mucho más valor va a ser cuando estemos allá en la presencia de Dios en el cielo, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y dice el 12 también. Así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Amén. Entonces, la fuente de la vida espiritual también viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos, enfocarnos en lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Dice ahí en San Juan 5:39, escudriñad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, la invitación para cada uno de nosotros es que nos enfoquemos en la palabra, hermanos. ¿Sí? Estaba el otro día analizando a un predicador, y dice que muchas veces las personas o los feligreses que se reúnen en un lugar ponen mucho la mirada en el pastor, ¿sí? Para bien o para mal. Pero en sí nosotros tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, hermano. Nosotros como pastores, como predicadores, de alguna manera u otra, podemos fallar, nos podemos equivocar, pero Cristo no va a fallar. Él siempre te va a dar la victoria, hermanos. Pero todo es que nos enfoquemos en su palabra, que escudriñemos, así como dice la palabra, que no seamos, no flojos, ociosos de escudriñar la palabra, sino que nos enfoquemos en decir, yo quiero que mi vida espiritual esté mejor cada día. Y si usted se propone, hermano, las cosas pueden ser de esa manera, como cuando se pone un plan en su casa de poner un pedacito de bóveda, de comprar una puerta, de cambiar las llaves del lavabo. Usted dice, hay que cambiar eso urge. Usted se enfoca y lo hace. Es lo mismo aquí en la palabra. Si usted se enfoca a decir, yo quiero aprender palabra de Dios, quiero estar realmente tomado de la mano del Señor, la invitación es que estemos solamente leyendo palabra, orando, conociendo y haciendo, como dice, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice ahí en Santiago. Entonces, la invitación es esa. El segundo punto que vamos a ver dice que es la vida espiritual. La vida espiritual se va renovando cada día. No nos quedamos cuando empezamos. Eso es algo que esto me llamó mucho la atención, este segundo punto, de que cuando yo vine a Cristo, ¿verdad? Aquí este libro de Romanos habla de eso, del pecado, de la vida de pecado, pero también habla de una transformación, de una vida nueva, de una renovación. Entonces, el Señor en su palabra también nos invita a que vayamos avanzando en nuestra vida espiritual, que no nos quedemos. Yo pongo el ejemplo en la iglesia, por ejemplo, de los árboles. Hay árboles gigantes, hermano, grandísimos. Yo conozco árboles muy grandes. Y en la televisión, en fotografías o en redes, conozco árboles mucho más grandes que no los conozco en vivo. Pero también hay árboles muy pequeños que no crecen. Esos son los bonsai, ¿verdad? Quedan chaparritos. Entonces, ahí eso tenemos que hacer una comparación de nuestra vida espiritual, hasta dónde estamos creciendo o hasta dónde nos estamos quedando espiritualmente hablando, hermanos. ¿Sí? Y dice que la vida espiritual se va renovando, pero conforme la palabra se va renovando por el mismo Señor. Vamos a ver ahí en San Juan 6:57, por favor. Discúlpenme que lo voy a estar moviendo un poquito de su Biblia, pero hoy traigo algunos cuantos textos. San Juan 6:57. Dice la palabra de Dios, San Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre,
asimismo el que me come, él también vivirá por mí, dice aquí la palabra. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque realmente tenemos ese respaldo, ¿no? Tenemos esa seguridad también, hermano, de que nuestra vida espiritual se va renovando por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la fuente de vida, es la fuente de salvación, hermanos. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos en conocer cada vez más su palabra. Yo creo que la mayoría de nosotros, de los que estamos en este lugar, estamos avanzando, estamos creciendo. Yo lo digo también por mi persona. Dios me está mostrando algunas cosas que yo no conocía, y cada día cosas nuevas que no estaban en mi mente ni en mi corazón, pero que Dios las tiene preparadas para cada uno de nosotros a su tiempo y a su momento también. Dice que también nuestra vida espiritual se va renovando por medio de la fe. O sea, qué importante es la fe en la vida espiritual, hermanos. Aquel que cree dice, todo lo es posible. Pero aquel que empieza a perder la fe, duda hasta del poder de Dios. Fíjese nada más. Hay personas que prácticamente me lo han dicho. Es que Dios no me escucha. Es que Dios ya me abandonó. Es que yo a Dios ya no le intereso. Y es que no es eso. Simplemente que su fe va menguando. Ellos mismos provocan por medio de lo que nos rodea, que es la mundanalidad, hermano, que va ganando terreno muchas veces hasta en los propios cristianos. Entonces sí tenemos que estar enfocados también en decir, no, yo quiero que mi vida espiritual sea renovada cada vez más, que vaya de crecimiento en crecimiento, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice ahí en Gálatas 2:20, si me puede acompañar con su Biblia. Gálatas 2:20, dice la palabra de Dios. Son textos muy conocidos, pero es importante que vayamos, que estemos seguros de lo que se está predicando, que estemos seguros de lo que dice también la palabra de Dios, hermanos, que es lo principal. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese nada más, estos textos son muy conocidos, pero es importante que los hagamos propios para nuestra vida, hermanos, esos versículos, que lo creamos de parte de Dios, que digamos, no, o sea, Él ha dado su vida por mí, ¿sí? Y dice aquí, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante es que tengamos, dijimos, la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante entender la palabra de Dios, hermano. No solamente es recitar la palabra de Dios, no solamente es hablar la palabra de Dios, sino que entender qué me dice a mí la palabra de Dios, qué me dice a mí este texto tan importante, lleno de poder, hermano, realmente, ¿verdad? Entonces, como vemos que la vida espiritual no solamente es estar guardaditos, estar en un lugar como hermético, ¿no? Tenemos que movernos ante esta sociedad, ante este mundo caído, hermanos, ¿sí? Pero ahí es donde se refleja la fe. Hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y otro punto que tengo aquí dice, la vida espiritual se describe de muchas maneras. ¿Cómo la podemos describir cada uno de nosotros? Por ejemplo, yo aquí puse 3 puntos y el primero le puse que esa vida espiritual se describe como una vida para Dios. Somos apartados para Dios. O sea, esa vida espiritual va enfocada en ¿quién? En Dios, hermano, y es para Él. O sea que dice que también aquí el texto que leímos en Romanos 6, del 1 al 4, dice que morimos, ¿sí? Pero resucitamos juntamente con Cristo a una vida nueva, algo diferente, lo cual quedó allá atrás. Y muchas veces nos hemos concentrado en lo que la gente sigue pensando de nosotros, en lo que la gente sigue opinando de nosotros, lo que fuimos allá atrás. En vez de enfocarnos en caminar en Cristo Jesús, dice, Señor, yo tengo la seguridad en ti. Yo sé que tú la vida me has cambiado, pero dice que también tenemos que demostrar la vida diferente allá afuera, ante la sociedad, ante tu casa, ante tu familia.
que realmente las personas vean que vivimos en una vida nueva, en una vida espiritual reforzada, en una vida espiritual creciente, hermano, que va del más, el más, para la gloria y la honra de Dios, no para enorgullecernos nosotros, sino que sea para la gloria y la honra de Dios, hermano. Amén. Y para eso vamos a ver una cita en Romanos 6:11, hermanos. Fíjese qué importante, o sea, la palabra de Dios, hay gente que quiere buscar algún ayuda y equivocadamente buscan en otros lados. O consejo y equivocadamente el consejo lo buscan en otro lado. Cuando en la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que tú necesitas está aquí, hermano. Todo. A lo mejor se escucha como exagerado lo que estoy diciendo, hermano, pero es real. Solamente es que doblemos nuestra rodilla, hermano, reconozcamos nuestra necesidad o nuestra falta y vayamos delante de la presencia de Dios, hermano. Y va a encontrar usted la solución para todo tipo de situación, hermano. Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. ¿Sí? Como decía hace un momento, no solamente es decirlo de palabra, sino que tenemos que vivir esa vida auténtica, hermano. ¿Dónde? Aquí y fuera de este lugar también. En tu trabajo, en la calle, en el camión, en el mercado, donde tú te muevas, hermano. Tenemos que transmitir esa vida nueva también a otras personas que tienen el deseo, pero les gana aún el qué dirán. Por eso es que muchos no están acá en Cristo Jesús, hermano. Nosotros le damos la gloria y la honra a Dios porque nos dio la oportunidad de conocerle, hermano. Amén. De poder vivir para Él, hermano. Dice que también se describe la vida espiritual como una vida totalmente nueva. O sea, tenemos que entender ese punto, hermano, que desde el momento que usted conoció el Evangelio por medio de una persona que le predicó la palabra, desde ese momento que usted reconoció su pecado y se lo entregó al Señor, en ese momento, hermano, entendamos, hermano, que fue una vida totalmente diferente. Empezó el proceso de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿qué? A cambiar nuestra vida. No es como por arte de magia, que ahorita eres uno y mañana eres otro, ya soy un santo. No, es un proceso. Pero que cuando usted y yo nos dejamos en ese proceso de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, las cosas van obrando a tu favor. Y tú lo vas mirando, tú lo vas notando, y no solamente tú, las personas a tu entorno, principalmente tu casa, tu familia, se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. ¿Sí? Entonces dice que la vida espiritual se describe también como una vida totalmente nueva. Vamos a Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva, ¿verdad? Una vida nueva, eso es lo que Dios nos ha ofrecido, nos ha dado, nos ha regalado, hermano. Ni siquiera nos ha costado. Eso fue gratis, por el simple hecho de creerle a Cristo Jesús, de creer a su palabra, de creer que Él vino, dejó su trono de gloria para morir por usted, por mí y por toda la humanidad, hermano. Y para Él es la gloria, la honra y toda la adoración, hermanos. Porque realmente si vamos a merecer dice que ya hayamos sido consumidos. ¿Desde cuándo? Ya hayamos sido borrados de este mundo, de este mapa. Y al final Dios ha tenido hasta hoy misericordia de usted y de mí, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos esforzado a la carne, ¿sí?, a vivir en una vida nueva que Dios ofrece. Nadie somos perfectos, lo vuelvo a decir. Pero sí podemos ser mejores cada día. Mañana puedo ser mejor. El martes puedo ser mejor. El miércoles, mejor todavía. Así es como Dios quiere que nuestra vida vaya fluyendo. Para su gloria y su honra, hermanos. Y para testimonio también de tantas personas que están dudando del poder de Dios. Dice la gente, pero es que ya no es lo mismo, no es el mismo Dios. ¿Dónde están los milagros que Él hacía? ¿Dónde está que se abría el mar? ¿Dónde? El milagro somos nosotros mismos reflejados, hermano. ¿Quién éramos? ¿Y en qué el Señor nos ha convertido? Ese es un gran milagro que Él ha hecho en tu vida y en la mía también. ¿Amén? Y como último punto, hermano, la vida espiritual
dice que debe nutrirse. Ahí es donde quería llegar también. Un punto muy importante. No podemos, dijimos, quedarnos. Yo ya creí, ya. Hay gente que vive así, hermano. O sea, ya no hace nada. Nomás dice, ya. Yo ya creí, yo acepté a Cristo y me voy al cielo y ya. Dice que hay que nutrir la vida espiritual. Hay que seguir de crecimiento en crecimiento. Hay que ir transmitiendo. Hay que hacer que las masas cristianas sean mayores y que no nos esté opacando el mundo, el pecado, la maldad. Porque eso se está mirando en muchas partes, hermano. Sí. Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque esta iglesia se mantiene. Tenía mucho tiempo que no venía a esta iglesia y la veo fluyente, la veo caminando, la veo avanzando y para mí es un gozo, hermanos. ¿Sí? No es lo mismo en todas las iglesias. Por ejemplo, la iglesia Maranata no es lo mismo. Allá la membresía se fue para abajo de repente. ¿Qué pasó? El diablo sabe cómo atacar. El diablo sabe la debilidad de cada persona. ¿Y qué hacen las personas? En vez de escuchar a Dios, escuchan la voz del enemigo. Y les van decayendo, como dice, van menguando en su fe, en su carácter cristiano, hermanos. Entonces, oremos por la iglesia Maranata. Dice que debemos buscar diligentemente el crecimiento en esta vida. O sea, continuamente, hermanos. Yo digo, no solamente el domingo cuando vienes a la iglesia, no solamente el culto de oración, no solamente en la célula, sino que todos los días de nuestra vida necesitamos buscar el crecimiento espiritual, hermanos, de parte de nuestro Dios. Vamos a ver una cita, Efesios 4, 15 y 16. Aquí mismo, adelantito. Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16. Y dice la palabra de Dios. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, aquí la invitación es que vayamos de crecimiento en crecimiento, que busquemos continuamente. El Señor está dispuesto a ayudarnos, hermano. El Señor está dispuesto a dotarnos de herramientas. El Señor está dispuesto a hacerte crecer espiritualmente hablando, hermanos. Él no nos va a dejar, tengamos esa seguridad. Él lo prometió en su palabra que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Entonces, confiemos que no estamos solos para caminar dentro de este mundo lleno de maldad. No estamos desarmados. Cuando vamos a la palabra y entendemos, hermano, acerca de la armadura de Dios ahí en Efesios, ¿verdad? O sea, dice que si nos armamos de parte de Dios, hermano, aún los dardos del enemigo van a venir delante de ti, a tu espalda o como sea. Dice, pero que solamente van a rebotar, no te van a dañar. ¿Por qué? Porque tú estás preparado, porque tú estás lleno de Dios, porque tú quieres conocer cada vez más del Señor y Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Vamos a ver, dice que también debemos orar por nuestra vida espiritual. No podemos estar en paz ni quietos, porque dice que el enemigo anda como león rugiente, nomás viendo a quién devorar. O sea, su trabajo de él es hurtar, matar y destruir. Esa es su chamba, su trabajo en tu vida y en la mía, en tu familia y en la mía, en tu trabajo y en el mío, en todas las áreas, hermano. Ese es el trabajo del enemigo, destruir tu vida y tu familia. Por eso es que es importante que nosotros también, cuando doblemos rodilla, hermano, que vayamos delante de la presencia de Dios, oremos por nuestra vida espiritual. Señor, ayúdame, dame fuerzas para seguir, dame fuerzas para resistir. No dejemos de orar por tu vida espiritual y aún por las personas que conoces en Cristo Jesús. Ora por tu pastor, hermano. Ora por tu familia, ora por tu casa, hermano. Todos necesitamos oración, principalmente por nuestra vida espiritual, hermanos. Vamos a ir al Salmo 119, versículo 25, por favor.
Aleluya. Y como dice este salmo, ¿verdad? Como dice este texto, tenemos que reconocer, hermano, cuando estamos débiles espiritualmente hablando. No hacernos de los valientes, no, hermano. No luchemos nosotros la batalla. Pidamos a Dios que sea Él el que nos respalde, que sea Él el que luche por ti y por mí, hermano. Dice este texto, Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Dice. O sea, tenemos que sentir también la necesidad. La debilidad de eso está en nosotros. Usted dice, es que es el pastor. Es que es el pastor. No necesita que oremos por Él. Sí necesitamos que ore por nosotros, hermano. Necesitamos que estén orando porque el enemigo muchas veces también en nosotros está queriendo atacar, queriendo destruir. Entonces, yo les invito, hermano, que como les dije hace un momento, oremos por todos los pastores que usted conozca, hermanos, ¿verdad? Por todos los pastores que están predicando la viva palabra de Dios, hermano. Y aún por aquellos que están predicando el error, oremos para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, les dé la oportunidad de arrepentirse y retomar el verdadero camino, el verdadero evangelio, que es en Cristo Jesús, hermano. Por último voy a leer otro texto, aquí en Salmo 143, 11. Y de veras, hermano, es importante que meditemos en esta área de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que seamos como dice su palabra, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, hermano. 143, 11. Dice la palabra de Dios: por tu nombre, oh Jehová, vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. El poder de Dios es infinito, hermano. El poder de Dios es grande, pero más grande es su misericordia para con nosotros, hermano. Porque dice su padre que si no fuera por su misericordia, usted y yo no sé qué haya pasado ya con nuestras vidas. Por su gracia es que estamos aquí, por su misericordia, hermanos. ¿Sí? Entonces, continuamente estemos orando también por nuestra vida espiritual, hermano. No le demos ningún terreno a ganar al enemigo, hermanos. Al contrario, si usted siente debilidad y necesita oración, necesita que apoye en oración, llámele a su pastor, llámele a su hermano, oye, a tu hermana, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, tengo un problema. Si no quiere especificar de qué es el problema, digan, no te puedo decir, pero ora por favor por mí porque es urgente. Necesito que ores por mí. La oración del justo tiene mucho poder, hermano. Entonces es importante que estemos orando unos por otros, ¿verdad? Y pues para terminar, hermano, recordemos que somos llamados a andar en una vida nueva. A reconocer que lo que pasó, aquellos que no crecimos en el Evangelio, aquellos que desde niños no estuvimos en el Evangelio, conocimos lo que hay en la otra vida y nos damos cuenta que no edifica, que no ayuda, sino que perturba, destruye y hace mal, hermano. Entonces pidamos a Dios que continuamente nos ayude, ¿verdad? Y que no nos olvidemos, hermano, de nutrir nuestra vida, que estemos enfocados también en ¿qué? En que la vida sea nutrida de parte de nuestro Dios, ¿sí? Ahora la vida espiritual debemos dejarla que sea Dios por medio de su Espíritu Santo dirigiéndola, hermano, ¿sí? Porque si nos dirigimos por nuestras fuerzas nos vamos a equivocar, vamos a caer. Entonces yo mi deseo en esta mañana, hermano, es que realmente nos enfoquemos cada día más en eso que es tan preciado, la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermano. Que pidamos a Dios ayuda cuando tengan la necesidad espiritual, vayamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar el consuelo y también la solución la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Pues mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos, esta mañana y que sea Dios el que ponga esta palabra en cada uno de nuestros corazones y como dice Santiago, que la podamos poner en práctica, que seamos hacedores de ella, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra, hermanos, esperando que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de poder tener un lugar donde reunirnos, Señor. Gracias por esta libertad de poder predicar con estos instrumentos, con este tipo de sonidos, Señor. Gracias porque aún en esta ciudad, en esta población, no somos perseguidos a causa de tu nombre, Señor.
Pero también queremos pedirte por aquellos hermanos en Cristo que han sido perseguidos y que están siendo perseguidos en otros lugares, Señor. Llénalos de tu fortaleza, Señor. Cúbrelos con tu preciosa sangre, Dios, y ayúdeles a que sigan transmitiendo ese evangelio tras favor de Jesucristo, Señor. Bendice esta congregación, Divino Redentor, Señor. Bendice al pastor Mario, su familia y aún a todas las familias representadas en este lugar, Señor. Igualmente te pido, bendigas mi vida, que me sigas ayudando, Señor, a comprender tu palabra y hacerlo de una manera mejor cada día, Señor. Te doy gracias por este tiempo tan hermoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.